Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra casa madre. Esta casa madre alberga los restos de nuestra querida, venerable Madre Teresa de la Cruz Candamo Álvarez Calderón. Es la casa principal que tenemos las hermanas de la Congregación Canonesas de la Cruz. Los invitamos a hacer un recorrido histórico y espiritual para acercarnos a esta figura, a esta mujer tan grande que la Iglesia peruana tiene. Nos acercaremos a conocer y palpar en ella el misterio de Dios, que se encarnó en un contexto social determinado, pero que hoy en día también nos sigue hablando. Los invitamos a pasar junto a nosotros. El primer lugar que nos acercaremos a conocer será la recámara de nuestra madre. Este cuarto al inicio funcionó como enfermería. Ya mucho tiempo después, al aumentarse la edad de nuestra madre pasó a esta habitación. Las habitaciones de las hermanas quedaban en el segundo piso, pero ya ella de mayorcita pasó a esta habitación que está en el primer piso. Vamos a ver acá algo muy bonito. Hemos tratado de conservar lo más posiblemente el diseño original de esta habitación. Y vamos a ver algo muy especial, que es la austeridad, ¿no? Ciertamente, de acuerdo a al tiempo, vamos a ver la recámara de una religiosa, una celda, ¿no? De una religiosa que, a pesar de ser hija del presidente Candamo y de ser fundadora, supo mantener la austeridad. Ese es un valor muy grande, ¿no? Vamos a notar a alguien que vivió en primera persona lo que nos enseñó a cada una de nosotras, sus hijas. Y vamos a ver también en esta celda un poco de historia, ¿no? Vamos a ver un poco, por ejemplo, vemos los objetos que utilizaban para su aseo personal, vemos la cama, vemos el escritorio que contiene los breviarios, que eran un poco de rito tridentino, ¿no? Según el rito tridentino, vemos los breviarios con los que oraba nuestra madre. Vemos en la entrada de ese escritorio, había una cortina que se cerraba, y este escritorio hacía las veces de como una mini salita de recibo, en la cual nuestra madre podía dialogar con las hermanas. Y vemos algo muy importante aquí también, que es estante que contiene libros, ¿no? Nuestra madre fue una mujer que le gustó mucho la cultura. De verdad que era bonito, porque no es que ella decía, ya soy fundadora, ya lo sé todo. Lo que ella se iba formando. Muchos de estos libros son muy anteriores a los años 40. Uno que otro pertenecen ya al año 47, 48, y que tienen dedicatoria. Por eso sabemos que eran de nuestra madre. Y todos son ya sea de liturgia o de formación religiosa. Vemos en este pequeño estante también algunos objetos, ¿no?, propios de nuestra madre, que hemos tratado de cuidarlos con cariño y veneración. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué empezamos por el cuarto o el lugar en donde murió? Porque su muerte es la que nos habla de la vida eterna. Vamos a entender un poco cuál fue el camino que siguió Teresa de la Cruz para llegar a la eternidad. Antes del nacimiento de Teresa, el mundo era un lugar muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Hacia la década de 1870, el teléfono estaba por inventarse. Los carros a vapor recién empezaban a ser una novedad. Perú tenía como principal fuente de ingresos la explotación del guano, y su población no alcanzaba los 3 millones de habitantes. Lima era una ciudad que empezaba a crecer. Aún contaba con carruajes y vías sin asfaltar en las calles. Las mujeres no tenían derecho al sufragio y tampoco eran permitidas en las universidades.
Esta es una pequeña introducción para entrar a esta primera sala que hemos titulado Teresa en el tiempo. ¿Por qué la hemos titulado así? Porque es muy bonito entender la vida de los santos, la historia de los santos, como personas encarnadas en un tiempo concreto, en un tiempo preciso, ¿no? Y es bonito porque Dios se encarna en las vicisitudes y necesidades de un determinado tiempo. Dios se hace presente no solamente desde el cielo, sino que desde el cielo baja a la tierra y da respuestas a anhelos, a personas, a contextos sociales muy importantes, donde un santo demuestra su santidad en el tiempo, es decir, en la historia. Vamos a juntos escudriñar un poco cuál es la historia de nuestra venerable Madre Teresa de la Cruz. Nos vamos acercando a esta línea de tiempo y vamos a iniciar esta parte, esta historia, con algo muy bonito, ¿no? Con sus padres. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver un poco el hogar de Teresa. En el año 1873 se casan los padres de Teresa. Fue su padre, don Manuel Candamo Iriarte, y su madre, doña Teresa Álvarez Calderón Roldán, ¿no? Ambos de Lima contraen matrimonio el 13 de julio de 1873. De su padre, que tal vez nos suene a muchos conocido, fue presidente del Perú, fue miembro del Partido Civil. La hermana de nuestra madre, que también fue religiosa, hace una descripción muy bonita, ¿no? Dice: mi padre fue político por vocación. Y eso es algo lindo porque en el señor Candamo encontramos una persona que realmente hacía política porque encontraba que era lo suyo, ¿no? Fue un abogado, ejerció cargos, fue alcalde de Lima, fue senador, fue también diputado, había en las dos cámaras, participó muy activamente como miembro del Partido Civil. Se le recuerda mucho porque anhelaba mucho la justicia social, ¿no? En algún momento, siendo él diputado por Lima, reclama sobre una matanza que hubo acá en Lima, uno de los cuarteles acá en Lima. Y él dice, ¿no? Más allá de que si era justo o no justo de que esa persona muera, no se puede nunca aplicar la justicia en las dudosas, a la luz de las dudosas lámparas de un cuartel. Y eso lo decía un poco porque él no juzgaba quién había muerto o no, sino la manera de aplicar la justicia. ¿Por qué se aplicó? Porque era necesario aplicar la justicia de esa manera tan cruel. Entonces, y varios ejemplos así podemos tener de este gran hombre que fue un gran abogado y curiosamente un gran padre de familia, ¿no? Él es abuelo del historiador de La Puente, del señor José Agustín de La Puente Candamo, y tiene un libro de cartas, ¿no? Son las cartas que el señor Candamo, mientras fue prisionero en la guerra con Chile, le escribía a su esposa, doña Teresa. Y por las cartas podemos entender que era un hombre muy allegado a su familia, un hombre realmente que amaba a sus hijos, ¿no? En las cartitas, por ejemplo, sus hijos les dibuja gallinitas, pollitos. En las cartas a su esposa le bromea, ¿no? Le hace, y se nota que es un hombre que realmente está extrañando a su familia. Curiosamente, con esto, la esposa, doña Teresa, más bien era descrita como una mujer muy recta, una mujer bastante seria, que formó a sus hijos muchísimo en lo que es la modestia, ¿no? Una mujer que realmente, a pesar de que ella era hija de hacendados de la sierra peruana, a pesar de que tenía tierras, una familia muy bien puesta económicamente, fue una mujer que cultivó mucho lo que es la virtud de la modestia, una mujer muy católica, muy profundamente católica. Fruto de este matrimonio son 7 hijos, perdón. La mayor se llamó Carmen Teresa, soltera, quedó soltera. La que sigue fue nuestra madre Teresa, su nombre de pila es María Teresa Luisa Julia, ¿no? Que nace
el 19 de agosto de 1875, ¿no? 2 años después. Le sigue su hermana María Mercedes, que también se hizo religiosa en nuestra congregación. Sigue su hermano José Rafael, José Saturnino y Manuel Rafael. De ellos, José Rafael murió muy chiquito, a la edad de 4 añitos, y como antes se bautizaba a los niños cuando nacían, ¿no? Junto con el sacramento del bautismo se les daba la confirmación. Teresa, nuestra madre Teresa, así niñita, fue madrina de confirmación de su hermanito José Rafael. Y es muy curioso porque el papá, el señor Manuel, cuando le escribía cartas desde Chile a nuestra madre, en el tiempo que fue prisionero de guerra, le decía a nuestra madre comadre, no, hola comadre, y nuestra madre también así chiquita, ¿no? Con su letra de chiquita le decía compadre. Luego el señor José Saturnino Víctor, el señor José Candamo, que murió en marzo de 1953. Luego sigue Manuel Rafael, que murió joven en el año 1908. Luego sigue la última hermana, Ana María Virginia, que es la señora Virginia Candamo, ¿no? Una dama que también fue muy conocida entre los años 30, 40 por ser una mujer muy colaboradora en las obras de la Iglesia Católica. Continuamos con nuestra línea del tiempo. En el año, vamos avanzando en el tiempo. A nuestra madre es una joven que se forma en su hogar. Los primeros años de su vida, ella adquiere la educación en casa. Su primer instructor es el señor Agustín de la Rosa Toro, fue un famoso educador peruano. A él le debemos los primeros libros de geografía, de historia, que se usaban en los colegios. Luego fue Mademoiselle Vito, ¿no? Una profesora francesa. Vamos a ver un poco esta educación francófona, ¿no? Que recibió nuestra madre en su casa, que era un poco al estilo del tiempo. Pero vamos a ver después cómo esto es algo bastante curioso, porque la va a preparar para recibir toda la espiritualidad de lo que se llama la escuela francesa. Y cómo es la espiritualidad de esta escuela, la que la ayuda un poco a entender qué es lo que Dios le pedía. En el año 1887, Teresa recibe la primera comunión. Es bien importante y bonito esto, porque la mamá de nuestra madre tenía una hermana, la hermana María Rosa, quien fue religiosa vicentina. El papá de nuestra madre, como una persona de una economía bastante acomodada, la mamá, colaboraban mucho en las obras de caridad de esta hermana, ¿no? De las hermanas de vicentinas. Y para la primera comunión, tanto de Carmen como de Teresa, las hacen participar con los niños a los que atendía esta hermana. Y eso es importante porque Madre María, su hermana y su biógrafa, cuentan, no era porque la mamá quería hacerla, no quería que siempre estén así en el mundo de la alta sociedad, sino quería que propio tuviera roce con niños pobres. Entonces es así que nuestra madre Teresa y su hermana se preparan junto a un grupo de niños necesitados y hacen la primera comunión en un colegio que se llama Santa Rosa de Candamo. ¿Por qué se llama así? Porque Santa Rosa, honor a Rosa, y le habían puesto Candamo, algo así como una especie de apellido, para ver en honor al señor Candamo, que era un insigne colaborador de este colegio. Pero en el año 1889, Teresa ingresa como interna en el Colegio San Pedro, que en ese tiempo estaba dirigido por las hermanas del Sagrado Corazón, las hermanas francesas del Sagrado Corazón. ¿Por qué ingresa como interna? Porque nace su hermana Virginia. Entonces la mamá ya no les puede vigilar la educación como ella lo hacía, imagínense. Y si bien es cierto, nuestra madre vive en la calle de la Coca, que hoy en día es Girón Carabaya,
y el colegio quedaba en lo que hoy en día es la iglesia San Pedro, ¿no? La parte del claustro. Entonces van como que a una cuadra, pero van como internas a este colegio, poco para asegurar una educación de calidad. Y Teresa con su hermana Carmen se quedan como internas y aquí empiezan a adquirir toda la vida de piedad que tenían las hermanas. Las hermanas inculcaban en las jóvenes que se quedaban internas esta vida de piedad bastante fuerte, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, tenían asociación de exalumnas que se hacían llamar la Congregación de las Hijas de María. Y nuestra madre fue presidenta de esa asociación, participó de una manera muy activa de esto, ¿no? Es una espiritualidad propia, les decía hace un rato, que es propia de la escuela de la espiritualidad francesa. Algo muy bonito, cuando nuestra madre acaba el colegio en 1893, Madre María dice algo muy bonito: la salida al mundo le fue grata, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que no nos encontramos con una joven tranquila, que vive en la iglesia, contemplativa. Estamos hablando de una joven que tiene un carácter alegre, ¿no? Y Teresa era así. Ustedes se dan cuenta en la foto que está acá, es la única que sonríe, ¿no? Entonces es una joven alegre, una joven segura de sí. Tenía muchas dotes, sabía cantar, tocaba el piano, tocaba la guitarra, tenía una voz bastante agraciada, pintaba, dibujaba, tenía amigos. Ella misma dice, ¿no? ¿Qué hacía yo en el verano? Nos íbamos al mar, a Chorrillos, porque ahí había una casa, ¿no? Salíamos con las amigas, con las primas, nos íbamos al teatro o a la ópera. Entonces, más o menos nos damos cuenta un poco de que, o sea, no estamos hablando de una joven introvertida, no estamos hablando de alguien que es totalmente extrovertido. Y así seguimos avanzando en nuestra línea de tiempo. Y en el año 1903, el padre de Teresa es elegido presidente de la República. Acá su vida social da un vuelco, cambia, ¿no? Se vuelve una vida social bastante activa. Pero en 1904, en abril, el papá, el señor Manuel Candamo, se pone muy mal. Le recomiendan viajar a Arequipa, a un lugar que se llama Los Baños de Jesús, un poco para obtener la recuperación, pero muere en esa ciudad siendo presidente. Muere el 7 de mayo de 1904. Para Teresa, esto de verdad que supone un quiebre muy fuerte, ¿no? Teresa era muy allegada a su padre. De carácter, por ejemplo, alguna vez que hemos visto con la familia, de carácter, Teresa es muy parecida al papá. Y eso es bonito, ¿no? Porque se ve que para Teresa su padre es un ideal. Entonces muere. Hay una poesía, Teresa también tenía bastantes notas para escribir, que es de junio de 1904, que se llama A la muerte, que hace Teresa, ¿no? Y se ve un poco el sentimiento de soledad, ¿no? que experimenta Teresa ante la muerte de su padre. Por esto, la familia, acabando el año de luto, ¿no? Como antes se estilaba tener un año de luto, acabando el año de luto por la muerte de su padre, la familia de Teresa viaja a Europa. ¿Por qué viaja a Europa, no? En primer lugar, porque tenía familia allá, ¿no? El señor Candamo tenía un hermano, el señor Carlos Candamo, quien era embajador de Perú en Francia. Y también tenía una hermana en Inglaterra, su hermana Virginia. Entonces, había una familia que los iba a recibir allá. Este viaje es interesante porque al inicio es un viaje que deciden emprender con toda la familia, la mamá con todos los hermanos, que deciden emprender un poco para olvidar la pena, distraerse un poco, ¿no? De todo lo que había significado esto. Cómo Dios acá se le va a presentar, y lo vamos a ver después de una manera más profunda, cómo Dios se le va a presentar a través de un itinerario espiritual, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? En Europa, Dios le va a dar la sorpresa de presentarse a Teresa y junto a ella hacer todo un itinerario espiritual. La primera parada del viaje es París.
ahí frecuenta la parroquia San Pierre de Chaillot. Luego de París pasa a Montreux, a orillas del lago Le Mans, en Suiza. Ahí me llega el libro La vida interior. Vamos a ver después en qué consiste eso. Y llega agosto de 1906, casi un año después. Y Teresa visita al Santo Padre Pío X. Luego pasa a Florencia, no va subiendo hacia el norte. Y luego llegan a Alassio. Alassio es un pueblo chiquito, ¿no? En Génova, donde ella cuenta, ¿no? No tomaba ya parte de las diversiones del hotel en donde estaba, ¿no? Pero dice, no, todas las tardes iba a rezar a la iglesia de los capuchinos y por las mañanas me iba a misa. Había ahí una catedral, una colegiata. Un día, dice, rezando ante el gran crucifijo que había en esta colegiata, siente que se le clavaron en la inteligencia el concepto de estas palabras. Si buscas ideal, aquí tienes. Si quieres amor, aquí tienes. Si quieres modelo, aquí tienes. Y esto va a ser como la cumbre que Teresa va a llegar, para poder entender poco a poco, lentamente, qué es aquello que Dios le pedía. Hasta acá estamos en el año 1906. En 1907 permanecen en Europa hasta noviembre de 1907, ¿no? Pero empiezan a pasar situaciones muy interesantes que juntas nunca las podemos ver como un itinerario, ¿no? Conocen a unas señoras bretonas que la vamos a ver enseguida. Esas señoras bretonas les van a hablar de una estigmatizada, María Julia Jaime. Conocer a María Julia Jaime como estigmatizada, ¿no? Todo aquello que tenía para ellas es hacer conocer también a quien, al sacerdote que en ocasiones iba a ver a María Julia, que fue el abad Dorel, ¿no? Es un padre sacerdote diocesano de Metz, pero que estaba en Savenay, en Francia, llamó Juan Bautista Dorel. Fue su primer director espiritual y él es el que un poco va a poner a Teresa en camino hacia aquello que Dios le concedía, ¿no? Ese misterio de la cruz vivido, una cruz amada y una cruz que también nos transforma. Todo esto Teresa va a aprender de la mano del abad Dorel. Como dice aquí, en el año 1907, gracias a retraso en el barco de regreso a América, conoce al abad Dorel. Y también puede conocer y presenciar incluso un éxtasis del un éxtasis de María Julia Jaime, en la que ella les dice, ¿no? Ustedes se dan las flores del Calvario, las flores del jardín de la cruz. Entonces Teresa y su hermana María empiezan a entender algo quiere Dios de todo esto, ¿no? De regreso al Perú, junto con su hermana María, se empiezan a dedicar a obras sociales, al catecismo, a la iglesia del Sagrario, la que está junto a la catedral, y en paralelo mantienen comunicación con el abad Dorel, ¿no? Quien la va a guiar en su educación. Hablamos del año 1907-8 hasta diciembre de 1913. Miren, todos estos años el abad Dorel va a ser aquella guía en que van a hacer entender a Teresa cómo se le presenta a Dios a ella. Y junto al abad va entendiendo que hay una obra que va a ser fundada, no le llama la obra. Esta obra va a ser fundada, pero están esperando la voz de la iglesia. Es bonito y muy curioso porque Teresa no sabe que ella va a ser la fundadora. Teresa simplemente sabe que va a ser parte de esta obra. Y el mismo abad Dorel en las cartas le dice, tenemos que esperar un acontecimiento, algo grande, que nos va a traer a nosotros la voz de la iglesia. En todo este arco de años, Teresa junto al abad Dorel van a ir dando forma a esta obra, pero sin saber aún quién era la fundadora ni nada, ¿no? En algún momento el abad Dorel va a nombrar a Teresa como cabeza de este grupo, ¿no? Hasta aquí era Teresa, su hermana María y 3 amigas más que se le habían acercado como aunque al principio por curiosidad, ¿qué pasa con Teresa? ¿Ha cambiado?
dedica a las obras de catequesis, ¿no? Esa era una novedad en ese tiempo, ¿no? No se veían, así como hoy en día se ven muchas catequesis ahí, no. Y Teresa empieza a entender también algo, ¿no? La cruz de Cristo le invita a predicar, a prepararse. Era la catequista, digamos, la que coordinaba toda la catequesis en las parroquias, ¿no? Y ese grupo de amigas va a coordinar las catequesis en todas las parroquias que están en el centro de Lima, ¿no? Y eso es algo muy bonito, porque cómo Dios va respondiendo en un contexto eclesial, en un contexto social determinado, cómo surgen estas señoritas como un don de Dios que empiezan a ver la importancia de catequizar. Tenemos que catequizar a la iglesia, tenemos que catequizar en las parroquias. Al principio este grupo se llamó Las Hermanitas. Como les decía, el grupo esperaba este acontecimiento, esta voz de la iglesia para fundar, ¿no? Pues les vuelvo a decir, no es que Teresa dice, yo voy a ser la fundadora, no. Están esperando a ver qué es lo que Dios nos dice para poder fundar. El abad Aurel muere el 14 de diciembre de 1913 y Teresa entiende aquí que Dios la llama a algo concreto. Es gracias al padre Tesa, Luis Tesa, religioso Camilo, que vive en el convento de los Caminos en Barrios Altos, que Teresa entiende que ella va a ser la fundadora. Miren qué bonito, esto es muy importante, ¿no? Recién aquí, y el padre Tesa le dice, anda por obediencia, pide permiso al arzobispado de Lima. Entonces, aquí Teresa ya empieza a hacer todo un camino. Este camino va a tener varios sinsabores, ¿no? El primer sinsabor que Teresa va a encontrar en este camino, a ver si se lee el cuadrito. Ahí va. Es en el año 1916, ¿no? ¿Qué va a pasar con Teresa? Va a recibir la primera respuesta de la Santa Sede, en la que recibe un no. Ya la Santa Sede no le permite fundar. Dice, no, bueno, no aplaudimos el celo de Teresa y su grupo, pero en esos momentos no vemos que sea necesaria una congregación, una obra, ni nada, ¿no? Teresa es bonito porque no se desanima, pero providencialmente aparece la figura de los padres canónigos regulares de la Inmaculada Concepción, los padres franceses, ¿no? Hoy en día ya no están acá en Lima, pero en ese tiempo ellos estaban en la Maison de Santé, ¿no? Que está atrás del Palacio de Justicia. Junto con estos padres, Teresa va a ir caminando y entendiendo qué es aquello que tiene que purificar más para poder fundar la congregación. En todo este tiempo, Teresa ciertamente entiende, creo que vive de primera mano lo que es la humillación. Imagínense que al permiso de no fundar, mejor dicho, al permiso no dado, le ponen la losa sepulcral, ¿no? Es un tiempo en el que la gente, Teresa era conocida socialmente hablando, ¿no? Su apellido era conocido. La gente le va a sacar hasta artículos en el periódico, ¿no? Diciendo, ¿qué les pasa? ¿De quién se quieren esconder? ¿Por qué quieren un convento? Es una humillación bastante fuerte, ¿no? Hasta que en el año 17 llega a Lima Monseñor Lorenzo Lauri. Llega reemplazando a Monseñor Ángel Jacinto Scapardini, quien era el delegado apostólico, quien no le había dado el permiso. Ya había mandado un informe muy negativo a Roma, ¿no? Un poco porque él alegaba que no era mujer, no, ¿para qué otro convento más? No entendía mucho. Monseñor Lorenzo Lauri llega, estudia el caso y entiende la necesidad y la obra bonita que puede hacer Teresa junto con las hermanas. Ayuda un poco, le pide a Teresa volver a hacer el permiso, y es así que el 24 de febrero del año 1919 llega a Lima la respuesta. Miren todo lo que nuestra madre ha esperado para poder fundar, ¿no? En algún momento Madre María, su biógrafa, dice, Teresa es vehemente, quiere todo para ayer, ¿no? Y realmente nos damos cuenta cómo Dios la fue trabajando, miren, desde 1907 hasta 1919, ¿no?
La fundación no es lo más importante, es lo más importante cómo Dios iba forjando su alma y cómo Dios a través de ella se mostraba a la sociedad, se mostraba encarnando en una religiosa que quiere ser catequista, que es liturgista, pero sobre todo que abraza la cruz. Es lo que nos enseña Teresa, ¿no? Es la fundación, es una parte de esta misión. Y eso sí, el 14 de septiembre se funda la congregación. Primero se funda como Congregación de la Cruz, ¿no? En el local de la Quinta Villacampa, en el RIMAC, en el barrio de Malambo. Como director de la obra está puesto el padre Cipriano Casimiro un poco, porque ninguna de ellas había sido religiosa antes. Vemos aquí la foto de Villacampa y vemos un poco hasta acá. Teresa ya tiene 44 años, ¿no? Acá está el grupo de madres cofundadoras, Santa Teresa al centro y las madres cofundadoras alrededor. Después de vivir en Villacampa, las hermanas se mudaron al convento del Prado, una partecita del convento, pero pudieron continuar con su vasta labor de catequesis en esos primeros años dirigidos por el padre Cipriano Casimir, ¿no? Quien las formó en lo que es la vida religiosa. La primera profesión de Teresa y sus compañeras se realiza el 15 de octubre de 1920. El 3 de mayo de 1924, Teresa hace sus votos perpetuos y en el año 25 se recibe la aprobación para usar el nombre de Canonesas de la Cruz, ¿no? Eso fue un poco por influencia de los padres canónigos regulares de la Inmaculada Concepción, ¿no? Como trabajábamos mucho con ellos, aunque no nos une nada más que la amistad y la gratitud, por influencia de ellos se pidió, ¿no? Porque la gente también, como las veía trabajar juntos, decía, los padres canónigos, las madres canonesas. Entonces, por eso es que, como ya se les llamaba así, también el secretario de la Nunciatura pide a esa madre mejor, pónganse una vez canonesas, ¿no? Y es interesante porque también es una señal, porque ¿qué es lo que aprendemos de los canónigos regulares? Por ejemplo, la liturgia, lo que es la vida religiosa, ¿no? Como Dios fue, si bien es cierto, por un lado quita, pero por otro lado le fue dando Teresa estos regalos. Recorremos los años 35, 37, 44, 53. La congregación poco a poco ya se va tomando un lugar propio, ¿no? En el año 35, nuestra madre recibe la propuesta del padre Vinculac, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de tomar bajo su responsabilidad el curso de metodología catequista. Gracias a esto, es que en la Casa Santa Teresita, donde estamos ahora, se instala la sección pedagógica de la Universidad Católica. Pero esa sección pedagógica necesitaba un colegio de aplicación, y es lo que hoy en día conocemos como Colegio de la Cruz, que funciona en Pueblo Libre. Recorremos todo ese tiempo hasta que llegamos al año 1953, ¿no? Es año en que a los 78 años nuestra madre deja de existir, pero nos deja una riqueza muy grande, ¿no? La riqueza de saber abrazarnos a la cruz para encontrar la libertad. De ahí que nosotros tenemos esto, ¿no? Las últimas palabras que expresan la ofrenda generosa de toda la vida de Teresa de la Cruz, ¿no? Por las almas, por mi congregación y por los párrocos del Perú y de todo el mundo. El 29 de abril del 80 se dio apertura del proceso de su beatificación y el 3 de abril del 2009, en decreto firmado por el Papa Benedicto XVI, se hace reconocimiento de la heroicidad con que vivió las virtudes y se le declara venerable. Entonces le decimos nuestra venerable Madre Teresa de la Cruz. Este decreto es muy lindo porque es reconocer que realmente Teresa fue una mujer heroica, una mujer que realmente se abrazó a la cruz con todo y dijo sí a Dios, aunque pareciera que todo decía que no. Aquí tenemos un poco el modelo del hábito, no sé si es el hábito original de Teresa. Y enseguida vamos a pasar a la siguiente sala, que se llama El alma de Teresa.
Nos disponemos para entrar, después de haber recorrido esta bonita historia y haber concretizado la historia de Teresa Candamo en un tiempo, en una época social, en una Lima concreta. Vamos a penetrar un poco en aquellas características que prepararon el alma de Teresa. Como ya les había hecho un poco de hincapié, Teresa fue muy bien formada en lo que es la cultura, el arte, sabía pintar, dibujar, sabía mucho acerca del canto, ¿no? Dotes que por una cierta manera podríamos decir que son mundanas, ¿no? Pero en otra cierta manera también podemos decir que si se tratan con profundidad nos pueden llevar a Dios. Y en efecto, ese fue el camino que siguió Teresa Candamo. Estas dotes culturales, estos talentos que ella tenía, la llevaron hacia Dios. Hay un pensamiento muy bonito que marca un poco la esencia de esta sala, el alma de Teresa, que dice así: ¿quieres saber cuál es el espíritu de sus fundadoras? Es el arte refinado. Porque es pintar a nuestro Señor en nuestra alma. Es arquitectura, construir un edificio espiritual en nuestra alma. Es canto, la alabanza divina. Es el arte de la elocuencia por el apostolado, anunciar el evangelio a los pobres y ignorantes. En fin, la virtud es el arte llevado hacia nuestra alma. Teresa se formó en un ámbito de amplia y fina cultura. Eso le ayudó a que ella adquiera la finura de alma y de espíritu, de la cual Dios se sirvió para enseñarle un mundo nuevo que nace desde la experiencia de Dios, y aceptada y amada se convierte para Teresa en amor triunfante, resurrección y gloria. Entonces, es muy interesante esta idea de no vamos a ver solamente una persona que estuvo en un contexto, vamos a entrar en aquellas virtudes y dotes que adornaron su alma y que le permitieron adquirir la profundidad necesaria para entender qué es lo que Dios le pedía. En primer lugar, algo que de lejos podemos ver en este panel, tenemos una serie de escritos. Y eso es muy interesante porque nuestra madre tenía mucha facilidad para la poesía. Ciertamente después no cultivó este arte con tanta profundidad, digamos, pero eso le permitió saber expresar y precisar qué es aquello que Dios le pedía. Entonces tenemos una serie de cartas muy bonitas de Teresa a sus hermanas, por ejemplo a sus hermanas en religión, en las que podemos ir intuyendo cuál es el camino que Dios quería para nuestro instituto. Tenemos también una serie de escritos y eso es algo muy bonito, es un regalo que Dios nos dio porque el primer escrito congregacional que tuvimos se llamó La Obra de la Cruz. Y este escrito de la Obra de la Cruz nos sirve hoy en día a nosotras como regla de vida, ¿no? En vez de tener la regla de San Agustín o qué sé yo, la regla de San Benito, podemos tener la regla escrita de puño y letra por nuestra Madre Teresa. Un poco era esa facilidad para poner por escrito aquello que en la profundidad de su alma y de su inteligencia Dios le daba. Otro talento muy bonito que cultivó nuestra madre, que lo vemos aquí, fue el talento de la pintura. Si bien es cierto, Teresa no es artista de crear obras de pintura, sí tiene bastante facilidad para copiar estas obras, ¿no? Esos fueron 3 cuadros. El primero, San Agustín y su madre Santa Mónica, que fue un cuadro que en 1916 le regaló al padre Cipriano Casimiro. El segundo cuadro, San Antonio de Padua, con el niño, también es una réplica. También fue un cuadro que se hizo para un aniversario de bodas de profesión del padre Casimiro. Y el tercer cuadro no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que lo pintó nuestra madre, es La Dolorosa, ¿no? Y enseguida tenemos unos bocetos muy bonitos, hechos por Teresa. Como en los primeros tiempos había también taller litúrgico,
¿Qué hacía nuestra madre? Dibujaba en papel seda aquello que después iba a ir bordado o aquel dibujo que después iba a plasmar en grande, ¿no? Entonces, esos son algunos bocetos muy bonitos y vamos a ver un poco la delicadeza y pintar los rostros, esa profundidad que se transmite en la forma en cómo Teresa va a entender poco a poco el crucificado. Hay un boceto muy bonito que lo vemos al lado izquierdo, que es Jesús con la paloma, ¿no? La parte central del lado izquierdo. Es un boceto que después nuestra madre lo hace en tarjetita pequeña y que nos habla mucho sobre la sencillez, ¿no? Nuestra madre dice, ¿quién es la persona que es sencilla? Sencilla como esta paloma, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ese regalo que Dios dio al alma de Teresa. Como ya les había dicho, o sea, en esa sala no vamos a encontrar muchos elementos, sino más que todo es concretizar la historia con la profundidad. ¿Pero para qué? Para poder entender un itinerario espiritual. Enseguida comenzaremos ese itinerario. Queridos hermanos, nos vamos a disponer para recorrer este pasillo. Pero este pasillo no viene a ser ahora un simple pasillo, viene a ser un poco el itinerario espiritual. Hemos recorrido una historia con fechas, años, personas muy concretas. Ahora hemos entrado en el alma de una persona cuyos talentos le permitieron entender la fuerte y bonita acción de Dios. Vamos a entrar ahora en esa acción de Dios para una determinada persona, así como hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Para entender qué es lo que Dios realmente nos pide, que tenemos que entender quiénes somos para entender, para eso les brindo, ¿no? Para entender la misión que Él nos da en esta tierra. Nos vamos a ayudar de un texto muy, muy bonito que tiene nuestra Madre Teresa cuando empieza ella en el año 1952. La Sagrada Congregación le pide a nuestra Madre Teresa, ya ha pasado la fundación, mucho tiempo la fundación, le dice, no, bueno, para pedir el breve laudatorio, para ser reconocidas como religiosas de derecho pontificio, es necesario que usted escriba cómo es que ha venido esta idea de fundar. Nuestra Madre hace este escrito, al cual llama itinerario. No es un escrito tanto biográfico, sino es entender un poco el itinerario que siguió Dios en ella para mostrarnos lo que es el carisma de la cruz. Una parte muy bonita de ese itinerario es la primera parte cuando ella dice, al tratar de contar la fundación de nuestra pequeña congregación desde su origen, no encuentro otro modo de hacerlo remontando en la historia el curso de los acontecimientos, que llegara hasta mi pobre alma. Como para conocer el curso de un río, hay que llegar forzosamente al hilito de agua que sale de una roca en la ladera de una montaña. En este caso, la roca dura y árida de donde salió o por donde salió el hilo de gracia de nuestra vocación ha sido mi alma. Un texto pequeño, pero que muestra propio lo que es la vida de los santos. No es que fundar una congregación haya sido una ocurrencia de un día a otro, de aquí quiero fundar, no es que, ya la meta de mi vida es fundar, porque si no, ¿qué hay después de fundar? ¿No? Nuestra Madre dice, intento contar la fundación de esta pequeña congregación, pero para eso tengo que ir hasta mi pobre alma, ¿no? Dice, como para conocer el curso de un río, hay que llegar forzosamente al hilito de agua que sale de una roca en la ladera de una montaña. Y es muy sincera en este caso, de nuestra Madre. La roca dura y árida de donde salió o por donde salió el hilo de gracia de nuestra vocación ha sido mi alma. Entonces, el inicio de la congregación no viene a ser simplemente una ocurrencia humana, por así decirlo. Vamos a encontrar a la gracia que actúa en un alma
que se deja hacer por Dios. Vamos a comenzar ese itinerario y vamos a vivirlo nosotros, no solo como para saber ya una historia, que más o menos ya la hemos visto. Vamos a hacerla como para acercarnos a ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Habíamos comentado que en el año 1905 nuestra madre fue de viaje con su familia a Europa después de la muerte de su padre. En un viaje pensado para olvidar las penas. Pero vamos a ver algo muy interesante, es cómo Dios en este viaje le abre a Teresa todo un horizonte de algo muy desconocido. Dios, ¿qué es lo que Dios le quiere decir? La primera etapa de este itinerario es en París, ¿no? París, año 1905. Nuestra madre cuenta lo siguiente, dice: todas las mañanas íbamos a misa a la parroquia de Saint-Pierre de Chaillot. Allí, delante del tabernáculo, tuve por primera vez el conocimiento absolutamente claro de que el Señor me pedía mi amor para Él. Miren, ¿no? Llegando nomás a París, Teresa siente, dice, tuve el conocimiento absolutamente claro de que el Señor me pedía mi amor para Él. Es muy interesante porque un poquito después le va a decir a esa madre, no sé cómo fue esta comunicación, pero no me quedó duda alguna de su veracidad. Pero aún no se me ocurría, no tenía idea alguna de vida religiosa. Miren qué bonito, ¿eh? Dios no es que le dice, ya, Teresa, vas a fundar. ¿Qué le dice? Le pide su amor. ¿No? Lo primero es el amor. Solo podemos responder a Dios cuando sabemos que lo amamos. Y eso es bonito. Dios nos ama y porque nos ama nos llama. Nosotros también solo podemos responder cuando sabemos y somos conscientes del amor que le tenemos a Dios. Enseguida, después de París, pasan a Montreux, a Suiza, y se van en el verano de 1905, el verano europeo, van a pasar ese tiempo a orillas del lago Alemán. Y cuenta, ¿no? Cayó en mis manos el libro del padre Tissot, La vida interior, un clásico de espiritualidad hasta el día de hoy. Lo leí con avidez, encontrando en él la espiritualidad que convenía a mi espíritu, ¿no? Miren qué bonito esto, ¿no? Ya Dios le pide todo su amor, pero ella está dispuesta a responderle. Y enseguida le manda un libro, ¿no? Este libro, el clásico La vida interior, que básicamente es un libro hijo de la Escuela de Espiritualidad Francesa. Me atrevo a decir así, ¿no? Porque esta escuela es una escuela que marca todo un tipo de respuestas a Dios, ¿no? Se le puede llamar también la espiritualidad del verbo encarnado, ¿no? Fue iniciada por el cardenal Pierre de Bérulle. Un poco postula el hecho de cómo Cristo se encarna en el mundo, cómo yo debo encarnar a Cristo en el mundo y desde esa encarnación responderle. Entonces, ¿cómo le respondo? ¿Cómo se encarna? O como mejor dicho, ¿cómo encarno yo misma a Cristo? Por ejemplo, a través de la ascesis, ¿no? A través de una vida sacrificada, sobre todo a través de la cruz. Por eso les decía, qué coincidencia que Dios hizo que nazca en una familia que podía, ¿no?, darle una educación de calidad. Qué coincidencia que nuestra madre sea también francófona, ¿no? Porque leían, estudiaban y hablaban perfectamente el francés. Qué bonita esta otra coincidencia de su educación con las Hermanas del Sagrado Corazón, congregación francesa, que también en la vida de piedad que les inculcaban, también les ayudaban un poco y hizo de base para que Teresa pueda entender este libro, ¿no? Y dice nuestra madre, qué bonito, encontré en él la espiritualidad que convenía a mi espíritu, ¿no? Para nuestra madre Teresa, aquí inicia el llamado de Dios a amarlo con exclusividad. Todo habla de absoluto, de definitivo. Todo aquí es providencia, ¿no? Y es aquí precisamente donde esta providencia de Dios la acompaña y le provee los medios necesarios para conocer su voluntad. Este fue el caso de la lectura del libro La vida interior. Y
yo te invito a ti que estás viendo, escuchando este pequeño aporte, ¿no? También pregúntate, yo también contigo, ¿cuál fue el inicio de mi vida espiritual? ¿Qué es aquello que inició ese mecanismo interior por el cual busco responderle a Dios, ¿no? ¿Cómo fue esa primera voz que yo escuché? ¿Cómo fue mi respuesta? ¿Cómo han ido siendo los mensajes que Dios me ha enviado? Nos disponemos a la segunda etapa. La segunda etapa es al año siguiente, en el año 1906, ¿no? Ya después de que pasan el verano de 1905 en Suiza, la familia sigue viajando y llega a Roma en el año 1906 y tienen oportunidad de visitar al Santo Padre Pío X. Nuestra Madre Teresa lo narra de la siguiente manera. Dice: la visita al Santo Padre Pío X y de todos los monumentos llenos de recuerdos santos y de reliquias venerables aclaró, como era de esperarse, la idea de la vocación en mi alma. Se despertó en mí un gran deseo de servir a la Santa Iglesia en algo que estuviera a mi alcance. Miren cómo seguimos, ¿no? Podemos tener la imagen de un alfarero que aprovecha este viaje para dar un mensaje. Pero vamos a ver que Dios se toma su tiempo, ¿no? La primera etapa, tenemos llamado así etapas, ¿no? Nuestra Madre no lo separa por etapas, pero al leerlo después hemos visto, ¿no?, que se podía separar por etapas. La primera etapa es en 1905, la segunda en 1906, ¿no? Dios se toma su tiempo para hacer su obra, ¿no? En todo ese tiempo Dios, como fuente de toda vocación, hace comprender a Teresa cómo servirle, experimentando la eclesialidad que exige todo llamado. Eso es algo muy bonito, ¿no? Un llamado que al toque se inserta en la iglesia. Nosotros también preguntémonos, ¿no? ¿Mi llamado es demasiado personal como para que no se inserte en la iglesia? ¿O realmente es un llamado que busca servir y engrandecer a la iglesia? Algo muy bonito que dice nuestra Madre, ¿no? Vivir la vida de la iglesia en sus alternativas de dolor y alegría. Es esta la respuesta concreta de Teresa, ¿no? Es el espacio y el ambiente para realizar su verdadera vocación. Entonces vamos a ver un poco dónde se realiza la respuesta, dónde se va formando esa respuesta dentro de la iglesia. ¿Dónde se forja mi respuesta? ¿Dónde se forja tu respuesta? Busquemos que sea siempre dentro de la iglesia, en sus alternativas de dolor y alegría. Nos adentramos a la tercera etapa. Esta etapa es la etapa, podemos decir nosotras, ¿no? Seguimos en el año 1906 a Lacio, ¿no? De Roma, Teresa y su familia suben hasta Lacio. Lacio es un pueblo que está al norte de Italia. Es muy interesante. Ciertamente en el viaje, pues en Florencia para nuestra Madre, cuando entra, ¿no? Llega el día de la fiesta de San José, se confiesa, ¿no? Sigue subiendo. Y el Lacio es lo que nosotros las canonesas de la Cruz podemos llamar la cuna de nuestra congregación, la cuna del carisma. Porque nuestra Madre dice, ¿no? Yo todas las mañanas iba a la colegiata a rezar. La colegiata es como la catedral de Lacio. Dice, un día, no sé si después de comulgar, dice, ¿no? Estando frente a un gran crucifijo que había en el altar mayor, siento las siguientes palabras: si buscas ideal, aquí tienes. Si quieres amor, aquí tienes. Si quieres modelo, aquí tienes. Enseguida, nuestra Madre en el itinerario nos va a decir, no quiero decir que yo oyera palabras, sino solamente los conceptos o sentidos de esas se me clavaron en la inteligencia, causándome mucho temor, porque en ellas comprendí toda la amplitud de su sentido y todo un programa de una austeridad para la
la cual estaba muy poco preparada, y tanto más austera cuanto que comprendí que allí estaba simbolizada mi verdadera vocación, ¿no? Miren qué bonito esto, ¿no? Y acá podríamos pasarnos toda una tarde, ¿no? Esto se llama locución intelectual, ¿no? Y nuestra madre lo hizo muy bien. Si yo no quiero decir que oyera palabras, ¿no? No fue una voz estentórea lo que se dio. Se me clavaron a la inteligencia los conceptos o sentidos de esto. Es una locución intelectual. Es la continuación, podríamos decir, de la inspiración que recibí en París, ¿no? Recuerden, el Señor me pedía todo mi amor para Él hace un año, en el año 1905. En el año 1906 tenemos: si buscas ideal, si quieres amor, si quieres modelo. Entonces, Cristo crucificado, le dice claramente a nuestra madre, estaba rezando ante el altar mayor donde había un gran crucifijo. Es la presencia, la vivencia instantánea de una parte de la vida de Cristo, la crucifixión, ¿no? Todas las congregaciones tenemos una luz que nos ilumina en nuestra misión, que se llama carisma. Nosotros le llamamos a esto carisma, ¿no? La gracia carismática, la inspiración fundacional. ¿Por qué? Porque aquí empezamos ya a nacer las canonesas de la cruz. La respuesta que Teresa le da al crucificado es lo que cada una de nosotras, cada socio de la cruz, busca hacer: responderle al crucificado. Entonces, aquí el crucificado se le muestra como ideal para sus aspiraciones, amor para su corazón y modelo para su vida. Miren qué interesante. El crucificado se le presenta de esta manera. ¿Cómo se me presenta a mí el crucificado? ¿Y cuál es mi respuesta al crucificado? Es muy bonito lo que narra nuestra madre al final de esta locución. Dice: comprendí que allí estaba simbolizada mi verdadera vocación. Empezamos a entender el camino que lentamente Dios le va abriendo a Teresa. Y nos vamos a la cuarta etapa. En la cuarta etapa encontramos una presencia muy bonita, muy especial, la presencia de María Inmaculada, ¿no? La protectora de nuestra congregación, en efecto, ¿no? Enseguida de Alacio, en Alacio habían ido a pasar el verano, vamos de verano a verano, ¿no? Enseguida de Alacio, dice, ¿no? Siguiendo nuestro programa inicial, hicimos el viaje a Lourdes, donde permanecimos 3 o 4 días pidiendo a la Santísima Virgen la solución de nuestros problemas espirituales. Porque ante esto tan grande que a Teresa se le había presentado, de repente, ya, ¿cómo lo hago práctico? ¿Qué es exactamente lo que Dios me pide, ¿no? Es muy bonita esta petición de auxilio a María Inmaculada, ¿no? Bajo la vocación de la Virgen de Lourdes. Años más tarde, nuestra madre en los apuntes espirituales en preparación a su profesión perpetua dirá: María es el modelo de la religiosa, es el tipo, es la mujer por excelencia, madre de la pureza y pureza madre que concibe y da a luz a la luz misma de los cielos, de la cual viven las almas redimidas. Mira qué bonitas palabras, ¿no? María es la que me va a ayudar y me va a acompañar en la respuesta al crucificado, ¿no? María Santísima, la Virgen Inmaculada, es la fiel compañera de Teresa. En este momento crucial es ella quien la sostiene y la guía por el camino de la voluntad de Dios hacia el Calvario. ¿Quién me guía en mis cruces, ¿no? Dejamos que sea María Santísima la que nos guíe. Dejamos que sea María Inmaculada nuestra compañera de camino. Buscamos en ella todo lo que nos falta para realmente responderle a Dios. Con estas preguntas vamos a pasar a la quinta etapa. Enseguida de Lourdes
Nuestra madre y su familia bajan otra vez a Italia y van a San Remo, al norte de Italia. Dicen, ¿no? Estábamos alojadas en una pensión tenida por religiosas agustinas. Al poco llegaron dos señoras francesas bretonas. Dijo una de ellas un día que veían a una estigmatizada que vivía en una aldea. Contaron mil maravillas de esta alma llamada María Julia Jaeni, dirigida por un santo y sabio sacerdote llamado l'Abbé Dorel. En el itinerario nuestra madre va narrando esto, ¿no? Miren qué bonito, ¿no? Dios a su manera, a su tiempo, sigue formando y sigue abriendo el camino a Teresa. Esas dos señoras bretonas son bretonas porque son de la Bretaña francesa. Le hablan de alguien que va a ser muy especial, María Julia Jaeni, una estigmatizada, bastante conocida, ¿no? Todavía no es aceptada por la iglesia. Y a nosotros nos ayuda mucho, no porque fuera parte de la congregación, ¿no? Pero es a través de ella que Teresa va a empezar a entender que hay una obra que se va a fundar, ¿no? Nuestra madre aquí está en búsqueda y de repente encuentra, ¿no? María Julia, el Abbé Dorel, quien después va a ser su director espiritual. Va a ser prácticamente el pedagogo que la lleve a entender qué significa ser de la cruz, qué significa vivir en el Calvario. En efecto, en un éxtasis del año 1907, Teresa y María, su hermana, que también la va a acompañar en esta aventura, van a oír de María Julia esas palabras, ¿no? Ustedes son las flores del Calvario, las flores del jardín de la cruz. Entonces, a través de esto, Teresa empieza a entrar en un mundo en el que ella intuye y lo sabe después ya por boca misma del Abbé Dorel, que se va a fundar una congregación y ella pensaba ser parte de esta congregación. Entonces empieza a recorrer ese camino pensando que están esperando, y el Abbé Dorel le dice, ¿qué estamos esperando? La voz de la iglesia. Miren qué bonito, ¿no? En la etapa atrás anterior decíamos servir a la iglesia en todo lo que estuviera a mi alcance. Ahora Teresa dice, bueno, junto al Abbé Dorel van a esperar la voz de la iglesia. No es cuando yo quiero, es cuando Dios se manifiesta a través de la iglesia. Entonces, en esta espera de la voz de la iglesia, Teresa va entendiendo que ella va a ser parte de esta obra. Con el Abbé Dorel empiezan una relación espiritual, es realmente su padre espiritual, y es quien la va a llevar durante varios años, desde el año 1907 hasta el año 1913, ¿no? Más o menos 6 años. Muere el Abbé Dorel el 14 de diciembre de 1913, pero vamos a ver un poco todo el camino que él dejó en Teresa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque gracias a Madre María, la hermana de sangre de Madre Teresa, que también se hizo religiosa, amanesa, podemos, gracias a Dios, tener las cartas que el Abbé Dorel enviaba a nuestra madre. Vamos intuyendo un poco todo este camino que Dios puso para Teresa, Dios hizo para Teresa. El providencial encuentro con el Abbé Dorel y la estigmatizada María Julia fue determinante para la experiencia de Teresa. En un éxtasis, María Julia dice a Teresa y a su hermana María que serán las flores del Calvario, flores del jardín de la cruz. Siendo estas palabras la indicación del cielo de que pertenecerían a que la hace en francés, la Œuvre de la Croix. Pero es muy interesante porque a través de María Julia y con el Abbé Dorel entiende, vamos a ser parte de la obra de la cruz. En efecto, nuestra regla congregacional tiene el nombre de la obra de la cruz. Teresa sabía que aquí definitivamente tenía que adentrarse y el llamado de Dios iba por el camino de la cruz. Vamos a entender un poco también cómo Teresa está dispuesta a decirle en todo momento que sí a Dios. Y esto es bonito, decirle así a Dios cuando se nos presenta en la cruz. ¿No? Uno le puede decir sí a Dios en otros momentos o coyunturas más fáciles, ¿no? Pero ¿cómo le decimos que sí
Cuando desde la cruz alguien está entregándolo todo, se ofrece como ideal, modelo y amor. ¿Cómo le decimos que sí a Dios en nuestras cruces? Y vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya en el año, a finales del 1907, en noviembre, Teresa, María, su madre y sus hermanos regresan a Lima. Pero cuando regresan a Lima hay algo nuevo. Ya no son las de antes. Ahora, sobre todo Teresa es una persona nueva, ¿no? A pesar de ser una persona, vamos a decirlo, ¿no?, que pertenece, digamos, a la alta sociedad, un apellido conocido, su padre fue presidente, etcétera. Ella regresa dispuesta a no ser la misma que antes. Entonces empieza a participar más plenamente en la vida de la iglesia. Empiezan a colaborar mucho con obras apostólicas, con catecismos, en las catequesis, algo muy bonito en ese tiempo concreto en Lima, y lo veíamos en la línea de tiempo, es que Teresa, María, su hermana, y después otras compañeras que se le juntan y que algunas de ellas se convierten también después en religiosas, son personas que van a catequizar. Mientras buscan la mejor respuesta a Dios, no se quedan así de brazos cruzados. Empiezan a entrar en una dinámica de catequesis muy bonita, ¿no? Ellas son las que van a organizar las catequesis, por ejemplo, de casi todas las parroquias del centro de Lima. Entonces, vamos a ver todo un movimiento ahí catequístico organizado por señoritas, señoras, que van a secundar al párroco, ¿sí? Y lo narra así muy bonito, ¿no? Nuestra madre dice: mientras llegaba la hora señalada por la providencia, ese evento, ¿no?, esa voz de la iglesia, vivíamos las dos, tanto María como Teresa, dedicadas a las obras sociales que se nos ofrecían, además del catecismo, como la obra de propagación de la fe en el oriente del Perú. Había pues allí labor con los envíos de los misioneros, de las limonas colectadas, costura de ropa, sostener correspondencia con los misioneros. No, acá dice además del catecismo, ¿por qué? Porque ellas ya colaboraban en el catecismo de la parroquia del Sagrario, la que está acá en Lima, junto a la catedral. Organizaron todo el catecismo. Entonces, a pesar de que ya tenían eso, también colaboraban en otras acciones, en otras asociaciones que eran así tipo Acción Católica. El misterio de la cruz nos habla de algo, de un amor expansivo. La realización de las tareas del apostolado fueron en la vida de Teresa el impulso y la forma de expresar su amor a Dios. El apostolado bien realizado es lo que permite a las almas acercarse a Dios y a su misterio de amor. Miren qué bonito. Si hablamos de cruz, hablamos de darse. Mientras Teresa espera ese evento, ese acontecimiento, esa voz de la iglesia, ¿qué hace? Obra, ¿no? Vamos a enseñar sobre Dios, vamos a enseñarle a la gente quién es Dios. Y esa va a ser la labor que va a dejar como sello característico a las canonesas de la cruz y a los socios de la cruz. Tenemos aquí la séptima etapa. Me atrevo a decir que la etapa mucho más bonita, tal vez, no sé por qué, pero es la etapa que nos habla de algo que va a ser el cómo. Ya hemos encontrado el mensaje, ¿no?, de Cristo en la cruz. Hemos encontrado ya un camino. Nos queda una pregunta, ¿no? ¿Cómo recorrer? Y vivimos acá el espíritu de Cécile. Sacamos pues un arco de años, 1907-1914. ¿Qué sucede, no? Muere Lavadorel a finales de 1913. Teresa se entera en enero de 1914, porque la correspondencia tardaba en llegar pues un mes, y empieza una serie de dudas sobre aquello que Teresa vivía, ¿no? No dudas de Teresa, sino de la gente de fuera. Incluso algunos sacerdotes, alguna persona que tenía una alta dignidad en la iglesia también, ¿no? ¿Quiénes son esas señoritas? ¿Quién es ese Salvador? ¿Por qué quieren ir a fundar a Francia? Recuerden que les había dicho, Teresa, su hermana María, pensaban que la fundación y que la voz de la iglesia se daría para algo en Francia. Entonces, empiezan una serie de burlas,
críticas. Hasta este punto, ya en el año 12, en 1912, el abad Orell había dicho a Teresa por carta siempre que haga de cabeza del grupo. ¿Por qué? Porque algunas personas ya se habían acercado a ella, no habían visto este cambio al después de la labor catequética. Entonces Teresa le pregunta al abad Orell, bueno, no hay esto, ya hay una idea de la obra, esperamos, ¿qué hacemos, no? Y el abad Orell le dice, tienes que esperar, va a ser una obra, va a ser grande, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, que la sabremos por la voz de la iglesia. Como Teresa hacía cabeza de este grupo, cuando muere el abad Orell, ciertamente el grupo sigue. Es aquí cuando Teresa, con la ayuda de su confesor, que fue el padre Luis Tesa Camilo, que en la época vivía en Barrios Altos, en el convento de los Camilos, Teresa, de la mano de él, entiende que ella tiene que ser la fundadora, ¿no? Nuestra madre lo describe muy bonito en el itinerario, dice, a fundar en Lima, sola. No, dice, yo no quería meterme en esto. O sea, nos damos cuenta un poco que no es su voluntad, es la voluntad de Dios. En algún momento ella dice, ¿qué hago? Entonces ya tenemos todo, hay personas que quieren, pido permiso al arzobispado, le pregunta al padre Tese, el padre Tese dice, sí, anda por obediencia, pero le cuesta, porque ya tal vez un poco en el arzobispado, en la nunciatura, y algunas personas no les creían, decían, ¿qué van a hacer pues estas señoritas de sociedad en un convento, no? Y empieza una serie de críticas, de burlas, ¿no? Ellas seguían reuniéndose, seguían trabajando. En una carta a Mercedes Cobian, quien era amiga suya y que después fue religiosa, una eminente religiosa de las Canonizadas de la Cruz, en el año 14 le escribe lo siguiente. Dedicada pues, como estaba la oración y a estos pensamientos, se me presentó a la vista muy claramente cuál debía ser el espíritu y virtud predominante de nuestra orden y el camino espiritual que en ella seguiremos para santificarnos. Y comprendí que esa virtud y ese espíritu y ese camino, miren, la palabra clave, camino, sería el de la sencillez. Sencillez en la fe, sencillez en la caridad y sencillez en la piedad. Esto nuestra madre lo va a repetir también en esta regla, en la obra de la cruz. También la va a repetir en las reuniones que tenía con las hermanitas antes de la fundación. No, en un momento dirá sencillez en la fe, pero desarrolla esa sencillez en la inteligencia. Y eso es muy rico. Eso es cómo vives la cruz, cómo vives tu camino de dar a conocer el misterio de la cruz como un misterio que realmente libera, como un misterio que salva, con sencillez. Dice algo muy lindo, dice, después de un día de mucha tristeza y temor, al verme con tan pesada carga encima y tantas dificultades que vencer, al comulgar al día siguiente, me consoló nuestro Señor y me hizo comprender que no debía preocuparme de cómo, ni cuándo, ni con qué éxito llevaría a cabo la obra, que mi vocación era para amarlo y que con ese amor se cumplía, aunque en todo el exterior hubiera dificultades, decepciones o fracasos. Miren la riqueza de este texto, ¿no? Mi vocación era para amarlo. Esa es la sencillez que nos deja nuestra madre, ¿no? Sin multiplicarnos de ejercicios de piedad, sin hacer vericuetos existenciales en nuestra mente, ¿no? Sin tener el corazón disperso por todos lados, vamos a lo esencial, Jesucristo, ¿no? No veo a Dios, no sé cómo está. Bueno, vamos a esforzar nuestra inteligencia, ¿no? Vamos a esforzarnos para ver y poner a Jesucristo ahí. Vamos a esforzar nuestro corazón para que ame a Jesucristo, ¿no? Cuando algo se presenta no amable, amarlo como Él. En nuestra vida de piedad, ¿no? Sin multiplicarnos de muchas cosas, tal vez, muchas devociones, vamos a ir a lo esencial. Y para Teresa, nuestra madre, y para nosotras con Él, la Eucaristía, el sol de nuestra existencia. Con todo esto, Teresa que entiende, su vocación es para amarlo. ¿Se acuerdan en París que decía, el Señor me pidió todo mi amor para Él? Teresa que entiende, mi vocación, mi llamado es para amarlo. Aunque en todo hubiera dificultades, decepciones o fracasos, ¿no? Vamos a entender un poco que la obra de la cruz se alimenta del espíritu de sencillez, que todo lo pone en Cristo.
Más allá del éxito, lo importante para Teresa es que su vocación es amarlo desde el Calvario. ¿Qué es la sencillez para ti? ¿Qué es la sencillez para nosotros en un mundo en el que tal vez buscamos tenerlo todo? ¿Qué es la sencillez? Te invito a que de la mano de nuestra venerable Madre Teresa dejes que Dios te enseñe y dejemos nosotras también que nos enseñe qué es la sencillez. Ya nos vamos a la penúltima etapa, antepenúltima, que es la octava etapa. Se llama la losa sepulcral. ¿Por qué? Porque yo les había explicado un poquito, ¿no? Que Teresa, a finales ya de 1914, pide, ¿no? Ayudada por el padre Tesa, quien era su confesor, pide el permiso para fundar, entiende que ella es quien debe fundar esta obra y que precisamente debe fundarla acá en Lima. Digamos lo irónico, ¿no? Es que ya lo entiende, lo hace, pero en Lima se le pide informe a algunos sacerdotes que están de acuerdo y otros que no, pero sobre todo el señor nuncio de entonces, Monseñor Escapardini, ¿no? Por providencia de Dios, no sin culpar ni nada, pero por providencia de Dios, él se presenta muy en contra del proyecto de Teresa. Dice, ¿para qué una congregación más? Y encima, él dice, ¿no? Con mujeres latinoamericanas que son tan poco perseverantes. Y le dan el no de la iglesia. Fue tan duro el informe del señor nuncio que le ponen a este proceso, digamos, le ponen la losa sepulcral, ¿no? En 1916, dice, ¿no? Llega una carta fechada el 3 de junio de 1916 en que decía que la Sagrada Congregación, aplaudiendo el celo de Teresa y sus compañeras, había resuelto no dar el permiso solicitado. Teresa no se amilanó. Nos decía, consolándonos, que tenía la certeza de que era el momento de la realización y que lo que se nos venía por la voz de la iglesia no podía ser sino una gracia. Como la resurrección es obra exclusivamente divina, nosotras no podíamos en esos momentos sino llorar ante el sepulcro, esperando la aparición de aquel que le había de decir a nuestra obra, como a Lázaro, levántate y sal. Qué duro, ¿no? Se le escribe ya la hermana de nuestra madre, Madre María del Sagrado Corazón. Ella es la gran historiadora de las Caramuesas de la Cruz. Y ella da testimonio de esto, ¿no? Teresa no duda de la obra de Dios, pero Él tiene sus tiempos y sus modos, así como en nuestra vida, ¿no? Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus tiempos, ¿no? A veces queremos adelantarnos, a veces queremos retrasarnos. Dios tiene, como buen creador, como buen padre creador, tiene su tiempo para hacer su obra. Sabe que Él lo es todo y que lo pide todo. Providencialmente, miren qué bonito esto, ¿no? Cuentan que Monseñor Bayón, que en ese tiempo era vicario, uno de los vicarios del arzobispado, ve a Teresa comulgar todos los días y le pregunta a una amiga de Teresa, ¿qué tanto comulga la señorita cantando, no? Y dice, esta amiga va y le dice a nuestra madre, ¿no? Teresa, Monseñor Bayón pregunta que ¿por qué comulgas tanto? Y ella dice, es que pido la resurrección de un muerto que se llama Lázaro. Miren cómo, curiosamente, el 17 de diciembre del año 17, la fiesta de San Lázaro, se firma el decreto para la fundación de la obra, ¿no? Para esto habían cambiado de nuncio, llegamos al señor Lauri, Lorenzo Lauri. Él está de acuerdo con la obra, estudia todo y está de acuerdo. Pide explicaciones a Teresa, más bien sobre la parte negativa. Teresa le explica, quiere la obra y postula la obra, y el permiso se da el 17 de diciembre, fiesta de San Lázaro. Vamos a ver un poco cómo Dios tiene sus tiempos, ¿no? Pero vamos a la etapa 9, que también es muy bonita. Vamos al año 25, ¿no? Uno puede pensar y decir, bueno, ya fundó la congregación, todos estamos felices. No,
No es esta la cumbre. Fundar la congregación ciertamente es parte del camino de Teresa, pero lo que quiere Dios no son más congregaciones. ¿Qué quiere Dios? Personas que lo amen y que enseñen a amar. Teresa, en el año 1925, ya de religiosa, tiene un momento muy bonito y que ella lo plasma en sus apuntes espirituales y dice así: exteriormente, pequeñas dificultades que me hacen temer por la congregación nueva prácticamente. Luz clara y convincente que me interpela interiormente. ¿De qué te contristas? ¿Qué temes? ¿Cuál es y ha sido tu vocación? Y se yergue en mi imaginación el crucificado, pálido, inerte, silencioso, muerto. Esta es tu vocación, este tu modelo, este tu amor. ¿Qué más quieres? No es la fundación de una congregación próspera y útil a la iglesia. No es tal o cual cosa por buena que sea. Es Él solo en la inteligencia, en el corazón, en la vida y en la muerte. Paz y sentimiento de fortaleza que procede de la cruz, ¿no? Miren qué bonito, eso fue un escrito que hizo para ella. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué profundizamos aquí? La etapa 3, Alacio. Buscas ideal, si quieres amor, si quieres modelo, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Esa madre, años, casi 20 años después, 19 años después, se repite lo mismo, ¿no? ¿De qué te contristas? O sea, ¿cuál es tu vocación? Hemos leído que en el año 14 mi vocación es para amarlo y con ese amor se cumplía. Aquí lo mismo. Vamos a ver este camino espiritual de Teresa, ¿no? Ciertamente la fundación de la congregación es parte de este camino, pero no es el fin. ¿Cuál es el fin? Entender que Jesucristo lo es todo en Cristo. Entonces, miren qué bonito, ¿no? ¿Qué veo? Veo un crucificado, pálido, inerte, silencioso, muerto. Y Teresa se acuerda de Alacio. Esa es tu vocación. Este tu modelo es tu amor. ¿Qué más quieres? Miren, si buscas ideal, si quieres amor, si quieres modelo, y aquí ella me dice, sí lo quiero. ¿Qué más quiero? No es la fundación de una congregación próspera y útil a la iglesia. No, dice, es Él solo en la inteligencia, en el corazón, en la vida, en la muerte. Entender esto es lo que va a dar paz y sentimiento de fortaleza que procede de la cruz. Dios es la verdadera vocación de Madre Teresa. Él solo en su inteligencia, en su corazón, en su vida y en su muerte. Solo así la cruz se convertirá en paz y fortaleza. ¿Cómo aceptamos a Dios? ¿Lo aceptamos como el todo de nuestra vida? ¿Cómo aceptamos a Dios como la paz y la fortaleza que nos ayuda a luchar? Preguntémonos esto. Y finalmente, nos preparamos para entrar a lo que realmente sí, voy a pasarme de frente al cartel, a lo que sí realmente es el fin de nuestra vida. Etapa 10. Dios está contento. Vamos al año 1953, ¿no? En agosto, el 24 de agosto, muere nuestra Madre Teresa. Y algo muy bonito que el padre Pablo Guzmán, que fue misionero del Espíritu Santo, da testimonio de la comunidad, que fue el último que confesó a nuestra madre. Él cuenta que le dijo así: Padre, tengo que darle una buena noticia. Dios está contento. Yo pude alcanzar todo el sentido de estas palabras y la madre sabía que yo lo comprendía. Me dijo también que se sentía completamente en paz, ¿no? Miren qué bonito esto, ¿no? En algún momento el abad Orell en una carta les dice, Dios está contento de su Teresa. Miren, ya a puertas de la muerte, ¿qué le dice a nuestra madre? Dios está contento. No lo dijo cuando fundó la congregación, no lo dijo cuando le aprobaron el proyecto. Lo dice cuando está al borde de la muerte, al borde de la entrada en la vida verdadera. El
momento supremo del alma que ama a Dios es el momento de la muerte. Madre Teresa, a puertas del encuentro definitivo con quien tanto ama, se siente feliz y siente en ella la dicha de Dios y de haberlo buscado cueste lo que cueste y de haberlo encontrado y amado en el Calvario. Lo que precisamente desde que inició el itinerario ella buscó, que Dios esté contento. Hemos concluido el recorrido del itinerario de Madre Teresa. Alabamos a Dios que nos ha regalado un alma privilegiada a través de ella. Aprendemos el valor salvífico de la cruz como camino de plenitud, de libertad, de paz en medio de la lucha, porque encierra amor triunfante, resurrección y gloria. Dios transforma el alma sencilla en ofrenda agradable a Él. Por las almas, por mi congregación, por los párrocos del Perú y del mundo entero. Últimas palabras de la venerable Madre Teresa de la Cruz. Vamos a darle gracias a Dios aquí ante sus restos, porque esta alma santa nos enseña el valor salvífico de la cruz. Ya no es una cruz que duele simplemente, porque sí duele, pero que tiene un sentido, dolor redentor. Un dolor que nos enseña que para Dios nada hay imposible. Vamos a darle gracias a Dios por este gran regalo de Teresa de la Cruz a la vida de la Iglesia. Pero sobre todo vamos a aprender de ella a ser apóstoles incansables de su doctrina. Señor Jesucristo, por los méritos de tu cruz y por la gloria de tu santa resurrección, dígnate glorificar a la venerable Madre Teresa de la Cruz, mística del Calvario y apóstol incansable, concediéndome las gracias que por su intercesión te suplico. Oremos por todas las personas que se encomiendan a la intercesión de nuestra Madre Teresa. Te pido también que a imitación suya aprenda a abandonarme confiadamente a la voluntad divina, afrontando con paz las diferentes pruebas de esa vida, buscando identificarme plenamente contigo y hacer de mi vida una predicación constante y gozosa del misterio de la cruz, para mayor gloria tuya y bien de la Iglesia. Así sea. Madre Teresa, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.